Este es un video de entrenamiento académico para estudiantes de medicina y ramas de la salud afines. No tiene la finalidad de informar al público en general. Nos abstenemos de emitir alguna opinión sobre sus estudios o caso médico en particular. Si requiere una opinión, por favor acuda con su médico. Agradecemos su comprensión. En el video anterior ya nos enfocamos a las principales afecciones pulmonares de los recién nacidos. Ahora vamos a pasar a grupos de edades distintos. En esta sección vamos a revisar los cambios radiológicos principales que van a encontrar en infecciones pulmonares de pacientes pediátricos más grandes, particularmente en lactantes y hasta preadolescentes y adolescentes. Como saben, las enfermedades infecciosas de las vías aéreas inferiores son una de las causas más comunes de consulta general y de hospitalización, y si clínicamente estas infecciones no se presentan de la misma forma que en un adulto, mucho menos se van a presentar radiológicamente de forma similar. Hay una situación que notarán en su práctica clínica cuando obtengan los resultados y reportes radiológicos de radiografías de tórax pediátricas. La situación es que van a encontrar una variación muy amplia en la nomenclatura utilizada para describir e incluso para el diagnóstico final de las radiografías de tórax pediátricas. Realmente en pediatría no hay un verdadero consenso entre la nomenclatura que se debe utilizar para describir las diferentes lesiones pulmonares, así que depende totalmente de su hospital y de sus radiólogos la nomenclatura que vayan a observar. Entre los términos más usuales que utilizamos en radiología torácica pediátrica tenemos términos como atrapamiento aéreo, engrosamiento peribronquial, neumonía peribronquial, bronquiolitis, enfermedad reactiva de las vías respiratorias o hiperreactividad bronquial, también se llama neumonía redonda, etcétera, etcétera. Muchos de estos términos son intercambiables y realmente son totalmente dependientes del radiólogo que reporta, así que llegan a ser un poco subjetivos. Es importante que mantengan comunicación con el radiólogo de su sede para que vean qué términos son los que utilizan para describir las radiografías de niños pequeños. Vamos a ver cómo aplicamos algunos de estos términos en las diferentes patologías infecciosas respiratorias. Para iniciar hay que recordar qué estructuras consideramos como tracto respiratorio inferior. Tracto respiratorio inferior es todo lo que está por debajo de la epiglotis en la laringe, así que es por debajo, la laringe se continúa con la tráquea, con bronquios y con pulmones. El tipo más común de infección de las vías respiratorias inferiores es la neumonía. Entre los tipos de neumonía, la etiología infecciosa es más común. Neumonía también puede haber de tipo químico, por ejemplo. De acuerdo al grupo de edad, los agentes etiológicos infecciosos son distintos. La gran mayoría de las neumonías en la infancia y niñez es de origen viral. Recuerden eso, casi 50% de las neumonías en niños menores de 5 años son neumonías virales. El otro gran grupo de neumonías son las neumonías bacterianas. No vamos a cubrir tuberculosis ni neumonías fúngicas en este video, ya que son menos comunes y ya hablamos de tuberculosis en su momento. Vamos a centrarnos en neumonías virales y bacterianas. Pero bueno, ¿de qué nos sirve entender esto para entender el aspecto radiológico? Primero hay que preguntarnos qué es lo que buscamos en una imagen para determinar que hay una neumonía de estas dos cosas, qué creen que sea lo que observamos nosotros en una imagen. Realmente no podemos como tal observar a los microorganismos en las imágenes. Como tal, lo que observamos en una radiografía son los cambios inflamatorios que está provocando un proceso infeccioso. Estos cambios inflamatorios se presentan de distintas formas en los diferentes tipos de neumonía y por lo tanto la paleta de cambios inflamatorios que observamos es la que nos puede orientar hacia tratar de determinar la etiología de una neumonía por imagen, además del contexto clínico. Vamos a entender un poco cómo se manifiesta la inflamación en las vías respiratorias pediátricas y de esa forma va a ser más fácil comprender los hallazgos de imagen. Para esto tenemos que recordar un poco nuestras clases introductorias de fisiología médica. Vamos a establecer en este momento solo 3 de las características que hacen distintas a las vías aéreas de los niños en comparación con las vías aéreas de los adultos. Primero que nada, hay que tomar en cuenta la importante disminución del área transversal total que tiene la inflamación sobre las vías aéreas pediátricas. Cuando cursamos con una infección, el epitelio respiratorio responde con inflamación y edema que genera engrosamiento de las paredes de un bronquio. Vean cómo en este ejemplo, en ambos casos, se genera un edema circunferencial de 1 milímetro. Es evidente que bronquio es más afectado. Vean cómo en un adulto que tenía un bronquio con un calibre de 8 milímetros, con un edema circunferencial de 1 milímetro, el calibre final pasa a ser de 6 milímetros.
En un niño que tenía un bronquio con calibre de 4 milímetros, ese mismo edema de 1 milímetro provoca que el calibre ahora sea de 2 milímetros únicamente. Si obtenemos el área de un bronquio, observamos cómo 1 milímetro de edema radial en el bronquio de un adulto disminuye 44% el área de la luz del bronquio, pero en un niño ese mismo milímetro de edema radial disminuye 75% el área de la luz del bronquio. Eso quiere decir que cuando hay inflamación, en un niño vemos evidentemente cómo se reduce toda el área transversal total. O sea, el área transversal total sería sumar todos los bronquios que están afectados. Es por eso que los niños ante una leve alteración inflamatoria de las vías respiratorias, uno de los primeros hallazgos clínicos que verán será taquipnea y uso de la musculatura accesoria para tratar de compensar con trabajo respiratorio extra. Estos hallazgos clínicos incluso aparecen antes que en un adulto. Además de la evidente disminución del área transversal total que puede llegar a generar un segmento o múltiples segmentos afectados que tengan inflamación, la resistencia al flujo de aire también se va a ver muy afectada. Recuerden que existe una ley de la resistencia al flujo en un cilindro, que es la ley de Pujols. Probablemente no lo pronuncié bien, pero bueno, tiene una fórmula que la verdad no me sé de memoria, aunque básicamente lo que nos dice es que la resistencia es inversamente proporcional al inverso del radio a la cuarta potencia. ¿Qué significa esto de forma simple? Que con un mínimo en la disminución del diámetro de las vías aéreas va a existir un incremento de la resistencia muy notable, es a la cuarta potencia, e inversamente proporcional. En este caso, este milímetro de edema radial incrementa la resistencia 16 veces en un niño, mientras que en un adulto el edema radial de 1 milímetro incrementa la resistencia únicamente 3 veces. A final de cuentas, lo que quiero que entiendan es que físicamente va a ser más difícil el flujo de aire a través de las vías aéreas pediátricas inflamadas y que como tal el área total de las vías respiratorias inflamadas va a disminuir de forma muy notable. Otra diferencia importante en el aspecto radiológico de la diseminación de las enfermedades en las vías aéreas respiratorias bajas de un niño en comparación con las de un adulto son las vías aéreas de diseminación colateral. En los niños, como ya comentamos, los pulmones siguen en desarrollo tras el nacimiento, por lo que las vías aéreas tienen mayor grado de inmadurez fisiológica y anatómica entre más pequeño sea el paciente. Los adultos cuentan con vías colaterales que conectan bronquios con bronquios, bronquios con alveolos y conexiones entre alveolos. Ya hablamos en la clase de radiología de tórax normal de estas vías, particularmente de los conductos de Lambert que conectan bronquios con alveolos y que se desarrollan hasta la edad escolar aproximadamente. También tenemos estos poros de Kohn que conectan alveolo con alveolo y se desarrollan en la lactancia. En el adulto, que ya cuenta con estas vías de diseminación, estas vías colaterales son las que diseminan un foco infeccioso en el parénquima pulmonar. En los niños, estas vías colaterales no existen sino hasta que se desarrolla como tal el paciente. Es por eso que vamos a tener diferentes aspectos radiológicos en neumonías de niños comparadas con las de un adulto. Si la anatomía no es igual, pues sería lógico pensar que el aspecto radiológico tampoco va a ser igual. Entonces, recapitulando esta diapositiva y la anterior, recuerden que los niños tienen vías aéreas que con edema pierden una importantísima área transversal total y que además estas vías aéreas inflamadas afectadas incrementan notablemente su resistencia. Además de que los niños carecen aún de vías aéreas colaterales desarrolladas por donde puedan diseminar la infección. Vamos a iniciar entonces con neumonía viral. De forma simplificada, decimos que neumonía viral en un niño menor de 2 años, importante eso, menores de 2 años, le llamamos bronquiolitis. Clínicamente son esos niños que inician con síntomas de vías respiratorias superiores, como rinorrea, por ejemplo, y clínicamente avanzan hasta tener síntomas de vías respiratorias inferiores, como estertores o sibilancias pulmonares. Hay muchos virus que causan bronquiolitis, entre ellos los más comunes es el virus sincitial respiratorio y el rinovirus principalmente. El virus lo que hace es provocar un proceso inflamatorio en las vías respiratorias inferiores de los pacientes.
Vamos entonces con el concepto radiológico más importante en cuanto a inflamación de vías respiratorias inferiores en niños, el atrapamiento aéreo. Primero vamos a ver este esquema. Fíjense en este esquema cómo observamos un bronquio terminal o respiratorio con su epitelio normal ciliado. La infección dijimos que va a provocar un proceso inflamatorio que en palabras simples pues va a generar edema de pared de los bronquios y un incremento en la producción de las secreciones por las células caliciformes. Puede incluso existir necrosis y esfacelación de células y detritus epiteliales hacia la luz del bronquio. Entonces vean cómo está inflamado aquí este bronquio y ya vimos que genera esta situación, una disminución en el área transversal total de las vías respiratorias y un incremento en la resistencia al flujo del aire. Esto que vemos aquí está muy relacionado al atrapamiento aéreo. Hagamos de cuenta que este es un bronquio respiratorio con su alvéolo. Esta pared tiene edema y secreciones, entonces el paciente va a inspirar o va a inhalar aire y este aire pues va a llenar los alvéolos. Cuando el niño exhala, el bronquio se va a colapsar pasivamente, además de que puede existir una reactividad inmune bronquial al virus que puede generar además contracción en la musculatura lisa de los bronquios. Debido a esto, al edema y secreciones que existen en las paredes del bronquio, el aire va a quedar atrapado dentro de los alvéolos cuando el niño exhala. ¿Por qué? Pues porque esta zona de salida tiene una resistencia incrementada y un calibre menor. Como los niños aún no tienen vías aéreas colaterales con poros de Kohn que distribuyeran este aire atrapado a otro alvéolo, ni tienen conductos de Lambert que canalizara ese aire hacia los bronquios respiratorios adyacentes, el aire va a quedar atrapado. Vean cómo de forma simple se parece un poco al mecanismo de válvula que existe en los síndromes de aspiración de meconio que hay en los recién nacidos. Pero bueno, con estas dos ilustraciones que acabamos de ver, podemos darnos una idea de qué es a lo que nos referimos como atrapamiento aéreo y cómo funciona como una manifestación de proceso inflamatorio en las vías aéreas de los pacientes pediátricos. Es muy probable que el radiólogo les reporte atrapamiento aéreo en una radiografía pediátrica y esto, si se dan cuenta, directa o indirectamente, significa que esas vías aéreas están cursando con un proceso inflamatorio. Ya vimos que en menores de 24 meses la etiología de infección de vías respiratorias más comunes son los virus. Ahora bien, el atrapamiento aéreo no solo se presenta en bronquiolitis viral, sino que también está presente en otros procesos inflamatorios de las vías aéreas, como puede ser la hiperreactividad bronquial, la cual revisarán a fondo cuando vean el tema de asma en pediatría. Debido a esto, muchos radiólogos lo que hacemos en el reporte final cuando vemos atrapamiento aéreo en la radiografía es concluir que puede tratarse de un proceso inflamatorio de las vías respiratorias inferiores, como puede ser bronquiolitis o un proceso de hiperreactividad bronquial. Esto sobre todo lo hacemos si el médico que refiere no nos da clínica. Pueden llegar a encontrar también este diagnóstico final como neumonía peribronquial. Esto a lo que se refiere es a lo que observamos en esta ilustración anterior. O sea, es una neumonía a este nivel que está afectando a los bronquios terminales de forma global y en ambos pulmones. Independientemente si le reportan atrapamiento aéreo, a lo que se refieren es que las vías respiratorias inferiores cursan con un proceso inflamatorio, sea cual sea la causa. Eso lo determina la clínica. Pero bueno, ahora sí vamos a ver cómo se observa el atrapamiento aéreo en una radiografía de tórax. Tomemos en cuenta que atrapamiento aéreo se refiere a que la zona afectada tiene mayor volumen de aire que no puede escapar fácilmente. Justamente este incremento de volumen es el que vamos a observar en la radiografía. Para entender cómo vemos el atrapamiento aéreo, hay que comparar una radiografía con atrapamiento aéreo con una radiografía normal. Observen cómo de forma normal los diafragmas se proyectan por debajo del sexto arco costal en su segmento anterior. Este es el sexto arco costal. Recuerden que una radiografía pediátrica bien tomada durante inspiración debe tener de 5 a 7 arcos costales anteriores por arriba de los diafragmas. Bajo el contexto clínico de niños en los que sospechamos infecciones de vías respiratorias inferiores, generalmente el tener más de 6 arcos costales anteriores por arriba del diafragma, vean aquí como hay 7, esto está en señal de que existe mayor volumen en las vías aéreas, mayor volumen de aire.
Este es el séptimo arco. Otro hallazgo de atrapamiento aéreo muchísimo más confiable es el aplanamiento de los diafragmas, pero esto valorado en la radiografía lateral. Observemos en este paciente cómo este hemidiafragma derecho está curveado, al igual que este hemidiafragma izquierdo. De forma normal, el hemidiafragma derecho debe ser más alto, pero aquí está más elevado el izquierdo debido a que vemos mucha aire aquí en el colon en su segmento esplenocólico. Por eso aquí está más alto, pero de todas formas vean cómo están curveados ambos. Ahora vean en este paciente con atrapamiento aéreo cómo se pierde esa curvatura totalmente. Vemos solo una línea así, aplanada. Este es uno de los hallazgos claves más importantes para determinar que en una radiografía pediátrica hay atrapamiento aéreo. Otro hallazgo es el incremento del diámetro anteroposterior del tórax, pero sobre todo lo vamos a valorar en este espacio claro retroesternal. Observen cómo incrementa la radiolucidez y por lo tanto pues está incrementado el volumen de aire que hay dentro del parénquima pulmonar que está en esta región. Comparen esta región con esta región normal. Aquí pues hay un exceso de aire, podríamos decir. Además del franco aumento de volumen pulmonar, podemos encontrar otros hallazgos asociados con atrapamiento aéreo. Sobre todo en niños más grandes de 8 a 12 meses, podemos llegar a observar pequeñas atelectasias subsegmentarias, como estas líneas radioopacas que estamos señalando aquí con rojo, que lo que nos señalan como tal son regiones en donde existe un tapón mucoso en las vías respiratorias y tras la absorción del aire de ese pequeño segmento afectado, las vías aéreas se colapsan formando estas opacidades. Otro hallazgo que está asociado con atrapamiento aéreo es un engrosamiento del intersticio periiliar que le da este aspecto deshilachado a los cilios pulmonares en las radiografías. Algunos textos lo describen como que incrementa la opacidad periliar o que los hilios se ven ocupados, también pueden llegar a ver ese término. Como les dije al principio, la terminología puede ser muy variada y van a encontrar múltiples términos para referirse a este hallazgo de edema de las paredes bronquiales e intersticio periiliar. Este hallazgo en particular a veces puede llegar a ser algo subjetivo y el hecho de que sea reportado o no depende exclusivamente del radiólogo que está valorando la radiografía. Pero bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Uno de los hallazgos más extremos de atrapamiento aéreo en radiografía es el observar bordes pulmonares herniados entre los arcos costales. Este es un caso de mi colección. Es un paciente de 4 años que acudió por dificultad respiratoria, tos, fiebre y llegó presentando desaturación de oxígeno. La neumóloga pediatra sospechaba o bien hiperreactividad bronquial o una neumonía de primera instancia. El paciente ingresó para protocolo de estudio y se obtuvo una radiografía. Esta es su radiografía inicial y les presento aquí solo el hemitórax derecho para comparar en un momento. Noten cómo podemos observar entre las costillas la herniación del parénquima pulmonar. Herniación quiere decir que está haciendo esto. El paciente inició con nebulizaciones de agonista beta adrenérgico y esteroides sistémicos. Tras aproximadamente 30 minutos después de presentar mejoría clínica, se volvió a obtener una radiografía. Como pueden notar aquí, el volumen pulmonar disminuyó, incrementó de forma global la radiopacidad y pues ya no tenemos herniación de los bordes pulmonares entre las costillas. En este caso, el paciente comenzó a ser estudiado por hiperreactividad bronquial, pero más que nada quiero que rescaten el aspecto radiológico de un atrapamiento aéreo bastante extremo. Como ya mencioné, recuerden que el atrapamiento aéreo lo podemos ver ya sea en bronquiolitis, hiperreactividad bronquial o incluso asma, ya que finalmente comparten inflamación y constricción bronquial como mecanismo fisiopatológico, a pesar de que su etiopatogenia sea completamente distinta. Con lo que ya sabemos hasta este momento, vamos a ver este caso de un niño de 2 años con tos, sibilancias, taquipnea y fiebre y vamos a compararlo con un paciente normal de la misma edad. La sospecha diagnóstica en este paciente fue bronquiolitis viral. Observamos que pues normales no lucen estas radiografías. Tenemos 6 segmentos de costillas anteriores por arriba de los hemidiafragmas, lo cual es normal, pero observen cómo en esta radiografía lateral están aplanados los hemidiafragmas.
Además, tenemos incrementado este espacio claro retroesternal, pues esto está en relación con un franco atrapamiento aéreo. Este es un buen ejemplo de cómo en esta zona iliar hay engrosamiento, el cual está provocándole este aspecto deshilachado, podríamos decir. Noten este aumento de densidad difuso en comparación con una radiografía normal. Vamos a quitar los marcadores para que lo vuelvan a apreciar. Además, tenemos esta banda de opacidad que estamos viendo aquí y podríamos pensar en esta radiografía anteroposterior que se trata de líquido en la cisura horizontal, pero en la radiografía lateral notamos todas estas bandas que no corresponden como tal a cisuras. Bueno, no todas. Así que lo más probable es que esta opacidad se trate de atelectasias subsegmentarias aquí en esta radiografía anteroposterior y en la lateral. Así que tenemos atelectasias, atrapamiento aéreo y engrosamiento del intersticio periiliar. Vamos a ver ahora algunos principios sobre neumonía bacteriana en los pacientes pediátricos. Verán muchas formas de dividirlas a estas neumonías bacterianas. En este caso estamos viendo la descripción anatómica. Neumonía focal se refiere a que el foco neumónico va a estar localizado solo en una región, o sea, en un foco del pulmón. Un subtipo de neumonía focal es la neumonía lobar, que como su nombre lo dice, afecta únicamente a uno o menos de un lóbulo pulmonar. En niños es importante que recuerden un subtipo de neumonía focal que conocemos como neumonía redonda y en unos momentos vamos a hablar de ella. La bronconeumonía es una distribución multifocal de los focos neumónicos. Se piensa que se distribuye así debido a que diversos bronquiolos terminales están afectados y pues eso hace que se distribuyan de una forma aleatoria. La neumonía atípica, más que a la distribución anatómica de los focos neumónicos, se refiere al agente etiológico, que en este caso se trata de bacterias atípicas como puede ser micoplasma o clamidia, por ejemplo. En los niños mayores de 5 años, el microorganismo que deben de considerar es Mycoplasma pneumoniae. Van a profundizar más en los microorganismos en sus bloques clínicos, pero de forma rápida podemos mencionar que la bacteria más común en niños menores de 5 años es el Streptococcus pneumoniae o neumococo y Mycoplasma es el más común en niños mayores de 5 años. Estas neumonías bacterianas pueden llegar a complicarse formando una neumonía complicada. Vamos a hablar brevemente de las formas de complicación más comunes en los niños, también en unos minutos. En una radiografía, la forma normal en la que observamos al parénquima pulmonar está determinada por la suma de todo lo que atraviesan los rayos X para formar la imagen. La lógica tal vez nos diría que si los alvéolos contienen aire y el aire lo vemos negro o radiolúcido en radiografías, pues no sería raro pensar que los pulmones tendrían que verse completamente radiolúcidos o negros, como estamos viendo aquí en esta imagen, pero esta noción es completamente errónea. No debemos pensar en los pulmones normales en una imagen como simplemente hoyos negros de imágenes. Debido a que los rayos X atraviesan a todo nuestro paciente, lo que observamos en las regiones pulmonares es una suma de piel, tejidos blandos, huesos, pleura, tejido conectivo, alvéolos, bronquios, linfáticos, arterias, venas pulmonares, etcétera, etcétera. Por eso, de forma normal, vemos ciertas imágenes que se forman sobre los campos pulmonares. Cuando iniciamos a ver radiografías, ahí radica a veces la dificultad de determinar entre una radiografía normal y una radiografía que no es normal. Podemos llegar a pensar que cualquier opacidad es anormal y sería muy sencillo localizar las patologías si los campos pulmonares lucieran así, completamente negros, pero tristemente pues tenemos todas estas opacidades de forma normal. Las opacidades normales más evidentes pues son las costillas y estas imágenes que forman una especie de ramas que se desprenden del mediastino y están en relación a las arterias pulmonares. Entonces, digamos que todo este entramado, que de hecho llegamos a llamar como trama vascular, está formado por arterias. Cuando observamos que la densidad del parénquima pulmonar o incrementa o disminuye, o sea, que veamos que los pulmones se vuelven más radiolúcidos o más negros o más radiopacos o más blancos, eso está en señal de patología. Particularmente con las neumonías, la lesión clásica o modelo, podríamos decir, es la
consolidación. Aquí vemos una consolidación localizada en el lóbulo superior izquierdo. Las consolidaciones adquieren este aspecto ya que los alvéolos, en lugar de contener aire en esta zona que corresponde a un foco neumónico, ahora contienen exudado con proteínas, líquido, sangre, detritus, etcétera, etcétera. Las consolidaciones típicamente tienen este aspecto dentro de sí, de este aspecto de ramas negras o radiolúcidas en su interior, que está en relación con broncograma aéreo. Aquí está bien ilustrado y pueden ver esas pequeñas ramas radiolúcidas aquí. Este broncograma corresponde a los bronquios llenos de aire delimitados por los alvéolos ocupados junto a ellos. Clásicamente describimos la consolidación como una opacidad pulmonar de bordes mal definidos y con broncograma aéreo en su interior. Las consolidaciones no solo son causadas por neumonía, pueden ser causadas por N cantidad de patologías, pero vamos a considerarla para fines prácticos como la lesión más común que van a observar en una neumonía bacteriana. Aquí vemos otros dos ejemplos de consolidaciones. Esta imagen tiene reajuste de contraste para identificar de forma más evidente al broncograma aéreo. Como ya mencioné, el broncograma aéreo es característico de las consolidaciones. Pueden ver aquí cómo es esta especie de ramas radiolúcidas que está en relación con los bronquios que contienen aire. Debido a que los alvéolos del parénquima adyacente están ocupados sobre todo por líquido de exudado y esa sustancia ya no es aire, pues eso genera que este parénquima presente una densidad mayor o radio opaca o pues se vea de color blanco. Este es otro ejemplo de consolidación del lóbulo superior derecho y del lóbulo medial, donde observamos una opacidad de bordes mal definidos y broncograma aéreo dentro del foco de consolidación. Espero que ya con estos ejemplos sepamos identificar una consolidación como la lesión más frecuente que observamos en focos neumónicos, particularmente en neumonías bacterianas. Tenemos aquí dos casos de pacientes pediátricos de 2 y de 3 años con neumonía bacteriana. En este caso, observamos una alteración de la densidad pulmonar con un incremento de la densidad. O sea, esta zona es más blanca o más radioopaca. Podemos ver algo de broncograma aéreo en su interior. Esto ya sabemos que es la arteria interlobar derecha, por lo cual es completamente normal. En la radiografía lateral, observen cómo podemos delimitar que esta consolidación que veíamos aquí corresponde sobre todo a los segmentos más basales del lóbulo inferior izquierdo. Como afecta a un lóbulo, pues decimos que esta neumonía es focal o generalmente conocemos este tipo de neumonías como neumonías lobares. Ahora, en este caso, además de este catéter central y de esta derivación ventrículo-peritoneal, vemos material quirúrgico de cierre de toracostomía. Aquí lo podemos identificar sobre el esternón. Y vean este incremento de la radiopacidad con broncograma aéreo en su interior. Noten además cómo esta zona tiene mayor radiopacidad comparada con el pulmón contralateral. Y noten además estos focos de incremento de la densidad en el pulmón izquierdo. Esta distribución ya supera un solo lóbulo, por lo cual pasa a ser multifocal y entonces, si esta era una neumonía lobar porque está en un solo lóbulo, esta es una bronconeumonía ya que es multifocal. En cuanto a las bacterias que afectan a los pacientes pediátricos, ya hablamos del Streptococcus agalactiae como causa más común de neumonía en pacientes recién nacidos y neonatales en sí. En pacientes de 3 semanas de edad hasta 3 meses, el Staphylococcus aureus es la bacteria más frecuente. Algunos mencionan que de 6 a 12 meses Haemophilus influenza tipo B es el microorganismo más común. Pero bueno, en general mencionamos que en niños de hasta 2 años la causa más frecuente de neumonía es viral. Pero si se trata de una neumonía bacteriana, el microorganismo que encontraremos de forma más frecuente es el gram positivo Streptococcus pneumoniae, que conocemos como neumococo. Esta bacteria también es el microorganismo más frecuente de las neumonías bacterianas de un adulto. Mycoplasma pneumoniae es una causa común de neumonía en niños mayores de 5 años y sobre todo en adolescentes, pero recuerden que generalmente de forma radiológica y clínica esta neumonía entra en la categoría de neumonía atípica, por lo que raramente tenemos que pensar en la presentación típica de consolidación como la imagen que vamos a observar de primera instancia en esta neumonía por micoplasma.
Entonces, la clásica neumonía adquirida en la comunidad pues se adquiere cuando el paciente inhala estos microorganismos y estos alcanzan al epitelio respiratorio, iniciando como tal la infección que ya hemos comentado que se manifiesta como la formación de proceso inflamatorio en donde va a existir edema, generación de exudado, detritus, etc. Ya dijimos que este proceso, radiológicamente en los niños y adultos, sobre todo en adultos, vamos a poderlo observar como una consolidación, ya sea focal o lobar, o multifocal, que conocemos como bronconeumonía, como ya vimos en los ejemplos anteriores. En este caso estamos observando aquí una neumonía lobar focal. Pero ocurre que en los pacientes pediátricos tenemos otra forma específica de presentación de un proceso neumónico, la neumonía redonda. Esta opacidad que observamos aquí en el lóbulo superior derecho es un foco neumónico. Podríamos confundirla con qué lesión, pues con una masa o un nódulo pulmonar, pero repito, en el caso de los niños, así es como se llega a manifestar la neumonía. La neumonía redonda sobre todo la observamos en pacientes menores de 8 años. De hecho, decimos que si observamos una opacidad redonda en mayores de 8 años, tenemos que llegar a considerar otros diagnósticos. No es que no se den casos raros de neumonía redonda en niños mayores de 8 años o incluso en adultos, pero son muchísimo más raras que en menores de 8 años. ¿Recuerdan que dijimos que las vías colaterales de ventilación aún no están desarrolladas en los niños, las vías aéreas? Pues la inmadurez de las vías aéreas es la razón por la cual, en lugar de que una lesión adquiera una distribución en forma de consolidación, podríamos decir que la lesión queda confinada a una región demasiado focalizada y por eso se forman estos focos de neumonía redondas. Es importante que recuerden que la causa más común de neumonía redonda es el neumococo. Y radiológicamente, ¿cómo vamos a identificar una neumonía redonda? Pues en un niño en el cual se sospecha una infección de vías respiratorias bajas de forma aguda y en el cual al obtener una radiografía observemos una opacidad ya sea redonda u ovoide de bordes bien definidos, aunque a veces pueden llegar a tener bordes algo irregulares. Nos llama la atención que en gran parte de las ocasiones solo vamos a ver una sola lesión, o sea, van a ser lesiones solitarias la mayor parte del tiempo. Aquí vemos esta opacidad paracardíaca en el hemitórax izquierdo, la cual tiene un signo de silueta negativo con el borde cardíaco, por lo que eso quiere decir que esta lesión está ya sea por adelante o por detrás del corazón. Vemos aquí que se pierden los bordes con la aorta descendente formando un signo de la silueta positivo, por lo que quiere decir que la lesión está por detrás del corazón y lo confirmamos aquí en esta radiografía lateral en donde vemos que esta lesión redonda corresponde al lóbulo inferior izquierdo. El foco neumónico redondo puede llegar a tener o no broncograma aéreo, por lo que llega a ser fácil confundirla con una masa o con un nódulo pulmonar, sobre todo si no hay broncograma aéreo. Estas lesiones casi siempre las vamos a ver en los lóbulos inferiores y hacia la pared posterior del tórax. A veces hay que tener mucho cuidado con estas regiones inferiores, ya que sabemos que el parénquima pulmonar en una radiografía posterior o anteroposterior no termina a nivel de los diafragmas, sino que se extiende más hacia abajo porque tenemos un receso posterior. Por lo que nunca olviden en una radiografía posterior o anteroposterior revisar bien por debajo de los diafragmas y detrás del corazón. Observen aquí esta opacidad redonda, la cual se sobrepone al diafragma derecho y aquí se está sobreponiendo esta al diafragma izquierdo, al hemidiafragma izquierdo y al corazón. En tomografía en ventana pulmonar vemos cómo este foco de neumonía redonda está localizado, pues ya sabemos que hacia las bases, aquí está el corazón, y vean cómo está hacia la pared posterior. Estas lesiones de neumonía redonda llegan a generar muchas dudas, pero recuerden que si su paciente tiene menos de 8 años y tienen la sospecha de que esté cursando con una infección de vías respiratorias inferiores, particularmente una neumonía, el observar este tipo de opacidad en una radiografía lo más probable es que esté en relación con una neumonía redonda, simplemente. La causa de las dudas surge de que llegan a pensar de que este tipo de lesiones puede llegar a ser un tumor o metástasis, pero los tumores primarios pulmonares en la infancia son extremadamente raros. Es más probable llegar a encontrar metástasis pulmonares en niños. Una estrategia que pueden hacer ante la duda
es tratar al paciente por neumonía con antibióticos y demás y realizar radiografías de seguimiento a 1 o 2 semanas después. Tras el tratamiento con antibiótico y demás, van a notar cómo el foco neumónico redondo eventualmente tendrá resolución alrededor de 2 semanas después, como vemos aquí en este caso, en donde en el día del diagnóstico es evidente esta opacidad redonda. Tras el tratamiento comienza a adquirir esta configuración más irregular, ya parece más consolidación, y tras 2 semanas tan solo tenemos estas pequeñas bandas de atelectasias subsegmentarias residuales y ya no está como tal el foco de neumonía redonda. En este otro caso notamos una resolución casi completa a las 4 semanas. Por eso, ante la duda, si llega a existir, realicen radiografías seriales, o sea, vuelvan a repetirla. La neumonía redonda muestra resolución radiográfica, mientras que otras causas, como tumores, por ejemplo, o alguna masa congénita, no mostrarían resolución radiológica o clínica tan rápida.